Los 5 países que vencieron a los mongoles. Muchas personas saben que los mongoles fueron, junto con los vikingos y el ejército de la Media Luna, uno de los batallones más destructivos, temidos y odiados en la Edad Media. No obstante, los continuos ataques de los mongoles llevaron a diferentes naciones a desarrollar nuevas estrategias de combate y alianzas para hacerles frente a estos guerreros legendarios. Es por ello que hoy les presentamos la sorprendente historia de los 5 países que lograron vencer en batalla a los mongoles durante la Edad Media. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La batalla de An-Jalut. En torno al año 1250 después de Cristo, los mamelucos crearon un sultanato que abarcaba Turquía, Egipto, Siria, Palestina y Hijaz, un territorio que actualmente es parte de Arabia Saudita, unido fundamentalmente por el Islam. Dicho imperio estaba dirigido por el sultán Al-Mansur Nur al-Din Ali y era codiciado por el Hagán Monke, uno de los nietos de Genghis Khan, que deseaba completar el sueño de su abuelo de conquistar el mundo. Para cumplir con este objetivo, Monke eligió a su hermano Hulagu como uno de sus generales para que conquistase los reinos occidentales, poniendo a su disposición un ejército de 120.000 hombres, uno de los más grandes de la Edad Media. Tras varios años de preparativos, Hulagu marchó desde Persia y subyugó al califato de Bagdad, dirigido por el califa abasí Al-Mustasim, en el año 1258 después de Cristo, quien se negó a pelear contra los mongoles creyendo ingenuamente que Alá protegería a su pueblo. Esta creencia lo llevó a la muerte junto con millares de civiles, además de provocar la destrucción de Bagdad. Mientras continuaba el avance de los mongoles, el joven sultán Al-Mansur Nur al-Din Ali sufrió un golpe de estado cuando estaba en Egipto, hacia finales del año 1259, por parte de Qutuz, uno de sus generales mamelucos más respetados, quien se otorgó a sí mismo el título de sultán. Tras el golpe de estado, Baibars, un jefe de los mamelucos Bari, abandonó el servicio a Ayubi an-Nasir y marchó al sur con sus tropas para evaluar la amenaza de los mongoles. Lo que descubrió Baibars lo puso en alerta. Los mongoles formaron una alianza con los francos del Principado de Antioquía y el reino armenio de Cilicia, y conquistaron junto con ellos la ciudad de Alepo, a la que arrasaron a inicios del año 1260. A esta ciudad le siguió Damasco, cuyo líder, An-Nasir Yusuf, huyó al sur sin ofrecer resistencia. A estas conquistas le siguieron las ciudades de Naplusa y Gaza, en territorio palestino y cerca del Sinaí. El gobernante de esta última, el señor Ayubí de Kerak, aceptó ceder el control de su territorio a un gobernador mongol, permitiendo que 2 de sus familiares, Al-Raf, señor de Homs, y Al-Said, de Subaiba, se unieran a las hordas mongolas. En el verano de 1260, Hulagu envió un mensaje a Egipto para exigirle al sultán Qutuz su rendición, a lo que éste respondió matando a los mensajeros y colgando sus cabezas en la puerta Bab Subaila de El Cairo. Molesto por la falta de oposición de los ayubíes al avance de los mongoles, Baibars hizo una tregua con Qutuz, con quien estaba enemistado por haber asesinado al sultán anterior, y pactó una alianza con este para hacer frente a los mongoles. Los mamelucos no tenían muchas posibilidades de ganar. No obstante, el azar llevó a que Hulagu tuviese que regresar con la mayor parte de su ejército a Azerbaiyán para resolver la disputa sucesoria entre los distintos khanes que surgió a raíz de la muerte de Monke. Sin embargo, como Hulagu no quería abandonar sus planes de conquista, dejó a cargo de su general nestoriano, Kitbuk Kanoyan, una fracción de su ejército para que continuase con la conquista de Palestina y Egipto. Tras enfrentar una rebelión en Damasco, Kitubka avanzó hasta Palestina para enfrentarse con el ejército de los mamelucos el 3 de septiembre de ese año. De acuerdo con Kyrakos, un historiador del siglo XIII, el bando de Kitbuke estaba conformado por mongoles, armenios y georgianos en sus filas.
Mientras que en el bando egipcio, a la caballería mameluca la acompañaban los peones egipcios, quienes no tenían buen armamento, un grupo de esclavos circasianos, la caballería turcomana y beduina, y fuerzas de algunos aliados ayubíes y otros kurdos. Los dos ejércitos contaban con cerca de 20.000 soldados cada uno y tenían organizaciones parecidas, unidades de arqueros a caballo, infantería y unidades de caballería de los aliados, menos experimentadas en batalla. El campo de batalla elegido fue la llanura Esdrelón. Mientras los mongoles subían la pendiente para enfrentar con las fuerzas de Bahiri Baibars, quien dirigía la vanguardia del ejército, Qutuz, que había ocultado al grueso de sus tropas en las cercanías, emprendió un ataque por la espalda, atrapando a los mongoles entre las dos fuerzas. Esta estrategia no salió bien, ya que los mongoles lograron romper el cerco antes de que se completara. En algún momento de la batalla, los mamelucos emplearon su arma secreta, los mitfa, los primeros cañones explosivos conocidos en la historia. Dicha arma provocó un gran terror en los caballos mongoles y enormes bajas en las filas enemigas. Luego de escapar de los cañones, la caballería mongola quedó atrapada en unas ciénegas que había en la zona, lo que llevó a que las fuerzas mongolas tuviesen que escapar para salvar su vida. Sin embargo, Kitbuke fue capturado, decapitado y su cadáver desmembrado. Tras la muerte de su comandante, los mongoles sobrevivientes abandonaron el campo de batalla e intentaron conquistar Beishean, pero fueron derrotados de nuevo por las fuerzas encabezadas por Baibars, que los persiguió y exterminó con la ayuda de sus aliados. La batalla en la llanura de Esdrelón pasaría a ser conocida en la historia como la batalla Ain Jalut o el Pozo de Goliat, posiblemente debido a la ciénega donde quedaron atrapados los mongoles o porque los mamelucos consideraban a los mongoles como un ejército de Goliaths. Fue una de las primeras grandes derrotas de la historia del ejército mongol. Número 2. La invasión de Siria. La derrota de los mongoles en la batalla de Ain Jalut tuvo consecuencias importantes para los dos bandos. Tras la retirada del grueso del ejército mameluco a Egipto, Baibars traicionó al sultán Qutuz y lo asesinó el 23 de octubre del año 1260 después de Cristo. Mientras eso sucedía, Berke Khan, el líder de la Horda de Oro, comenzó a organizar su ejército para enfrentarse a Hulagu Khan del Quignante, quien era el gobernante de Persia y del Medio Oriente, y lo veía como un líder débil y reemplazable. Esta situación llevó a Hulagu a dividir sus fuerzas en un grupo principal con decenas de miles de soldados para hacer frente a Berke, y uno más pequeño de unos 6.000 soldados que envió para recuperar varias de sus conquistas, entre las cuales se encontraban las ciudades de Alepo y Damasco, situadas en Siria. Previniendo una posible reconquista, Akush al-Burli, el gobernador de Alepo y Damasco, organizó una alianza con los beduinos sirios y los ejércitos de los príncipes ayubíes de Homs y Hama para hacerle frente a los mongoles en noviembre de ese mismo año. Luego de que los mongoles, dirigidos por el general Baidu, recobraran brevemente Alepo, el ejército de Akush al-Burli y sus aliados lo derrotaron en una batalla, cuando trataban de tomar la ciudad de Homs. Ninguna de las campañas militares mongolas que siguieron a esta lograron conquistarla. Número 3. Invasiones mongolas a Japón. Si bien gracias al cine, los animes y la televisión conocemos varios de los conflictos internos de la historia de Japón, no todo el mundo sabe la historia de su enfrentamiento con los mongoles. Luego de su proclamación como emperador de China en 1259 y de la conquista de la península de Corea en 1264, el líder mongol Kublai Khan decidió enviar en los años 1266 y 1268 a varios emisarios hacia Japón para exigirles a sus líderes que sometieran a su imperio pacíficamente o que se preparasen para la guerra. Ante esta amenaza, el shogun de Kamakura, el emperador en Kioto y varios terratenientes decidieron organizar una serie de defensas en el oeste de Kyushu, una de las islas más cercanas a Corea, que consideraban el punto más probable de desembarco de los mongoles. Mientras esto sucedía, Kublai Khan tuvo que superar varios obstáculos que no había tomado en cuenta cuando se planteó la invasión de Japón. La guardia de avanzada que envió a Corea en 1273 fue incapaz de sobrevivir de lo que producían las tierras de Corea, por lo que tuvo que regresar a China por suministros.
Por otro lado, la gran cantidad de caballos que los mongoles empleaban dentro de su ejército requería de pasto para alimentarse, algo que limitó el movimiento de las tropas, ya que ciertas tierras eran estériles. Finalmente, en 1274, Kublai Khan logró reunir una flota de 300 barcos de gran tamaño y entre 400 y 500 embarcaciones pequeñas para transportar 15.000 guerreros mongoles y chinos, unos 8.000 soldados coreanos y un gran número de caballos. Al contrario de lo que habían esperado los japoneses, el punto de desembarco de los mongoles no fue la isla de Kyushu, sino las islas de Tsushima e Iki. Tras tomar dichas islas, emprendieron un nuevo viaje hacia Kyushu. Los barcos mongoles llegaron a la bahía de Hakata, cerca de Dal-Saifu, el centro administrativo de Kyushu, para esa época, un 19 de noviembre. Un día después se inició la batalla de la bahía de Hakata, o batalla de Bone, que enfrentó a cerca de 10.000 samuráis japoneses contra un ejército mongol que los doblaba en número. No obstante, aunque los mongoles estaban más organizados y tenían más experiencia en batalla, no conocían bien el terreno y contaban con suministros de flechas muy limitados, lo que los llevó a retirarse de Kyushu para no tener grandes pérdidas y trazar un mejor plan de invasión de acuerdo con los edictos de Kublai Khan. A inicios de 1275, el shogun de Kamakura mejoró la organización de los samuráis de Kyushu, ordenó la edificación de fuertes y demás estructuras defensivas en los puntos de desembarco, sin dejar de lado a Hakata, para repeler una segunda invasión mongola. Por su parte, el rey de Corea intentó negociar con los mongoles para que se detuvieran las invasiones a Japón, ya que la guerra estaba mermando la población de su país. En la primavera de 1281, Kublai Khan envió la flota coreana hacia la isla de Tsushima, en la que sufrió grandes pérdidas y fue obligada a retirarse. En el verano de ese mismo año, las fuerzas navales chinas y coreanas combinaron sus esfuerzos y capturaron nuevamente la isla de Iki, estableciendo un cerco en torno a la isla de Kyushu. Tras varios enfrentamientos entre samuráis y mongoles, en la batalla de Koan o la segunda batalla de la bahía de Hakata, los mongoles se vieron obligados a retornar a sus embarcaciones, viéndose sorprendidos por un gran tifón, denominado kamikaze, es decir, vientos divinos, que afectó las costas de Kyushu durante 2 días sin descanso, acabando gran parte de la flota mongol y poniendo fin a sus invasiones en dicho territorio. Número 4. Segunda invasión mongola de Hungría. En el año 1241 después de Cristo, los ejércitos mongoles bajo el mando de Subutai y Batu Khan invadieron los territorios de Polonia, Bulgaria, Croacia y Hungría. Los intentos húngaro y croata de detener la invasión mongola fracasaron estrepitosamente. La caballería ligera que componía la mayoría de las fuerzas húngaras resultó ser ineficaz contra las tropas mongolas, aunque los caballeros templarios demostraron tener cierta destreza en combates cuerpo a cuerpo. Luego de que los mongoles aplastaran al ejército húngaro y asesinaran aproximadamente un cuarto de la población de Hungría en una campaña militar de 2 años, el rey Béla IV pasó las siguientes décadas preparándose para futuras invasiones. En el año 1247 después de Cristo, el rey realizó un acuerdo con los caballeros de San Juan, en el que les entregaba el control de la frontera del sudeste de su reino, a cambio de que lo ayudasen en la creación de más caballería armada y fortificaciones. Un año después, proclamó que la clase media del reino podía entrar al servicio de un varón como fuerza armada privada, con 2 condiciones: que los varones proveyesen a los hombres de su tierra con armadura y que les permitiesen integrarse en el ejército del rey en caso de una invasión. En el año 1259, le pidió al Papa que sirviera como mediador con los mercenarios de Venecia, ya que quería contratar al menos a 1.000 ballesteros para defender los castillos, ya que había pocos de estos en Hungría y las flechas de las ballestas habían demostrado ser un arma muy efectiva contra los mongoles. El rey también ofreció concesiones y recompensas a ciudades y nobles a cambio de la construcción de unos 66 castillos de piedra en sitios elevados para establecer una mejor defensa, ya que solo contaban con 10 de estos durante la primera invasión mongola, y la gran mayoría de los castillos y fortificaciones de madera que existían previamente fueron destruidos en la guerra. Aunque el rey Béla IV murió en el 1270 sin llegar a sufrir una segunda invasión mongola, sus planes de defensa sí resultaron ser útiles, ya que los mongoles volvieron a Hungría
bajo el gobierno de su nieto, Ladislao IV de Hungría, a finales del año 1285 después de Cristo. El nuevo ataque de los mongoles llegó en medio de un conflicto interno entre el rey Ladislao IV, que no quería convertirse al cristianismo, los cumanos paganos que lo apoyaban y los varones cristianos. Dicho conflicto hizo que los cumanos entraran en guerra con los varones y que el rey tuviese que traicionar su alianza con estos para ganarse el apoyo de los varones que tenían más influencia y poder gracias a las medidas tomadas por su abuelo en décadas previas. Tras ser derrotados, una facción de los cumanos decidió vengarse y formó una alianza con los canes Nogai y Telebuga, líderes de la Horda Dorada, quienes repitieron la misma estrategia de invasión empleada por Sabutai y Batucán, de entrar por 3 frentes distintos. Nogai entró a través de Transilvania, una fuerza más pequeña se dirigió al centro, mientras que Telebuga penetró con un pequeño ejército a través de Transcarpacia y Moravia. No está del todo claro qué tan grande fue la invasión, pero investigadores como Stefan Krauski estiman la fuerza de invasión mongola en poco más de 30.000 hombres, y la defensa fue de un número similar. También coinciden en que el entrenamiento de caballería, las fortificaciones defensivas y las nuevas tácticas de combate aprendidas por los húngaros a lo largo de más de 40 años llevó a una aplastante derrota de las fuerzas mongolas, quienes tuvieron que retirarse definitivamente de Hungría. Número 5. Tercera invasión mongola de Polonia. Luego de su fracaso en Hungría, los canes Nogai y Telebuga decidieron atacar Polonia, seguros de que tendrían éxito tal, y como lo tuvieron las 2 invasiones previas en los años 1241 y 1259 después de Cristo. De modo que reunieron nuevamente unos 30.000 soldados mongoles, apoyados por un gran contingente de vasallos dirigidos por el duque Mstislav de Lutsk, el duque Volodomir de Bolonia y el duque Lev de Galicia. No obstante, sus planes de invasión también se vieron frustrados. Telebuga decidió retirarse de la invasión debido a una disputa con Nogai, y los polacos decidieron imitar el plan del rey Bela, transformando a la ciudad de Cracovia en una ciudad piedra, luego de que las edificaciones de madera fuesen destruidas por los proyectiles incendiarios de los mongoles en las invasiones anteriores. Otra sorpresa añadida fueron las catapultas y un gran número de ballestas de diversos tamaños en las torres de la ciudad, lo que les permitió causar un gran daño a las tropas lideradas por Nogai Khan, cuando trataron de conquistarla el 24 de diciembre de 1287. Tras fracasar, Nogai Khan decidió dividir su destacamento en pequeñas unidades y saquear los pueblos del norte y del sur de Cracovia, así como el ducado de Sieradz, mientras peleaban con los polacos que salían de ciudades y castillos a combatirlos. Poco después de la batalla, el duque de Cracovia, Leszek II el Negro, su esposa y un pequeño grupo de servidores se fueron a Hungría y solicitaron ayuda al rey Ladislao IV, quien había derrotado a los mongoles hacía menos de 2 años. El rey húngaro accedió y le encargó al noble George de Sovar que dirigiera la expedición húngara con soldados provenientes de Podolinek y Kesmarok, sumando tropas polacas en el camino. La fuerza húngaro-polaca aniquiló a más de 1.000 mongoles en la batalla de Sariksax, incluyendo a un comandante del ejército. Después de eso, Leszek movilizó al ejército principal polaco y unió fuerzas con los húngaros de George para acabar las unidades más pequeñas del ejército mongol. Para evitar tener más pérdidas, Nogai Khan reagrupó a sus hombres y se retiró de Polonia con la mayor parte de su ejército intacto. Tras llegar a Rutenia a finales de enero de 1288, ordenó el saqueo de las aldeas de sus vasallos en Galicia. Algo que demuestran estas 5 derrotas de los mongoles es que en la guerra los números no lo son todo. La innovación en armas de guerra de los pueblos árabes, unidos a una buena estrategia y a una gran experiencia, sirvió para obtener la victoria sobre un enemigo que parecía invencible. El desconocimiento del territorio enemigo, aunado al mal clima como ocurrió en Japón, también puede jugar en contra de los conquistadores. Sin mencionar el hecho de que los líderes pueden aprender de los errores pasados tal, y como pasó con el rey Bela, quien creó un plan de defensa sólido para su pueblo que perduró más allá de su muerte y que les permitió sobrevivir tanto a los húngaros como a los polacos a las invasiones mongolas de finales del siglo XIII. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios.
Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 5 países que derrotaron a los mongoles. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.